con Hegel, decíamos, esta bisagra hacia la filosofía contemporánea, hacia repensar la concepción de artista como genialidad, repensar la importancia de lo bello y de lo bello artístico y la posibilidad, como él dice, de poder hacer una ciencia de lo bello. Y también esta idea del análisis y de un sistema de las artes, como él propone, que yo les decía, vinculado a esta superación, ¿no? Y en esa idea de sistema, esta última concepción, que yo les decía, no, si bien cuando él habla de lo clásico, no está hablando de lo clásico como fecha histórica, no hace una historia del arte, sino que hace una organización de cómo se fueron comprendiendo esta relación entre forma y contenido, podríamos decir, cómo la idea fue superando la forma para llegar a este momento de la música, de la poesía, como el momento de la obra en sí, de la superación de estas otras disciplinas. Y marca también lo que van a hacer, decíamos nosotros, estuvimos analizando un poco las estéticas del Stern en Alemania, y el surgimiento del romanticismo, ¿no? Siglo XIX. No podríamos pensar el siglo XIX sin pensar el romanticismo, en esta búsqueda de los orígenes, en esta vuelta al pasado, pero recuperando el pasado ligado a la Edad Media, esta forma de hacer historia, esta recuperación de lo sensible. Y hemos hablado de una influencia del romanticismo francés, del romanticismo alemán, perdón, y quería recuperar algunos ejes del romanticismo francés, y para ello lo que se ha considerado, que es el texto que les voy a invitar a leer, lo que se ha considerado el manifiesto, ¿no?, del romanticismo francés, que es el prólogo al Cromwell, escrito por Victor Hugo, ¿no?, en donde aparece esta clara visión antirretórica, esta visión de puesta en discusión del lenguaje propio del arte. Y por ello, desde este punto de vista, y lo dejo abierto porque ya vamos a leer textos sobre las vanguardias, que son las vanguardias como concepto estético, diríamos, pero por ello podríamos, y dejo como hipótesis para recuperarla, pensar al romanticismo como una proto-vanguardia. Entonces tendríamos este siglo XIX, un siglo XIX marcado por lo que implicó el tiempo posterior a la Revolución Francesa, el tiempo posterior y la consolidación de este capitalismo industrial, la consolidación de una nueva clase, la consolidación de una nueva manera de comprender la historia como maestra de vida, y la consolidación de lo que va a ser el movimiento llamado positivismo, en donde se cuestiona como reacción, podríamos decir, antirromántica, que viene el cuestionar la manera de concebir el mundo, que reflexiona sobre la metafísica. Entonces el posicionamiento positivista buscaba un conocimiento positivo. ¿Qué quiere decir de esto de un conocimiento positivo? Buscar conocer los hechos. Los hechos están dados tal cual son, por lo tanto yo los podría conocer tal cual son, ¿no? Entonces acá hay una clara discusión con la filosofía, y en especial dentro de la filosofía con la metafísica, ¿no? Entonces acá es lo físico frente a lo metafísico, ¿no? Podríamos decir líneas de tradición que han influido no tanto en la estética sino en el modo de hacer historia del arte. Estamos hablando de un Comte, de un Taine, que van a ser toda esta tradición de gran influencia en el pensamiento social, en el surgimiento de la sociología, que después van a influir en Durkheim. Entonces tendríamos un siglo XIX ligado a convulsiones sociales,
estas convulsiones sociales a partir de la aparición de esta nueva actor social que es la clase obrera, pero también a partir de este contacto y esta ampliación, ¿no?, de lo que va a ser el mundo ligado a la división del trabajo a nivel internacional. También en este siglo XIX tenemos la independencia de colonias americanas ligadas a esas ideas de la Ilustración y este afán por el surgimiento de los nacionalismos. Entonces, eso influye obviamente en el arte, en querer escribir el propio paisaje local, en querer escribir sobre las características propias, que eso sigue siendo y sigue teniendo una tradición romántica, ¿no? Entonces, si uno quisiera pensar qué movimientos se vinculan al siglo XIX, bueno, el movimiento dominante va a ser el romanticismo y los academicismos, ¿no? Estos academicismos en donde va a ser lo que se enseña en las academias, que se instala como estética dominante y que va a ir empezando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, poniéndose en discusión, tensándose la discusión para originar lo que van a ser los movimientos de vanguardias artísticas de principios de siglo. Pero antes de llegar a las vanguardias artísticas, quiero presentar, después vamos a leer sobre un poco esto de la modernidad y la posmodernidad, pero quería presentar a un autor que a nivel cronológico estaría aquí ubicado, pero es un autor muy incomprendido en su época, que es uno de los que se conoce como padre de la sospecha, junto con Marx y con Freud, que es Federico Nietzsche. Su texto es un texto que discute con la visión romántica de la antigüedad, con la visión romántica dada desde el clasicismo, y plantea, el texto que nosotros vamos a leer es El origen de la tragedia, en donde pone en tensión y se plantea por qué los griegos requirieron del arte, necesitaron del arte. ¿Cuándo se origina la tragedia? ¿Cuándo se origina el arte? Y en ese sentido es una contrapartida, es una visión que quiebra el status quo. No aceptada en su época, pero sí releído, luego va a ser, bueno, una de las relecturas, va a ser en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, y después muy recuperado en estos movimientos de mediados de las, digamos, hacia los 60, 70 del siglo XX, hacia la década del 70, en donde se habla de la posmodernidad, ¿no? Entonces, tendríamos aquí dos líneas para seguir, siguiendo, si ustedes van a la planificación. Por un lado, la posición que va a plantear Nietzsche, y por el otro lado, la concepción desde el arte, que empieza a surgir la concepción de vanguardia, ¿no?, como puesta en discusión de todo, ¿no?, la institución arte. Esta nueva época que se iniciaba con Hegel, vimos un poco este romanticismo alemán, vimos la influencia de un movimiento previo que era el Standard y cómo se va a instalar esta idea del genio romántico del artista y de este romanticismo. Y me interesaba que yo les dejé fragmentos del texto de Cromwell, que escribe Víctor Hugo. Previo al texto aparece lo que es el prólogo, ¿no? Y escribe él mismo el prólogo, y si uno analiza el prólogo, están algunas características estéticas del romanticismo como movimiento estético. ¿Y por qué nos detenemos en el romanticismo? ¿Y por qué nos detenemos si queremos llegar al siglo XX? Por la influencia y la importancia
que se tiene a partir de la construcción de artista, ¿no? Es decir, ¿quién es el artista? Bueno, concepto hegeliano de genio artístico, concepto romántico, que se instala, que se puede ver en los distintos artistas románticos. Pero también aparecen otras características que van a marcar, y que eso nos lleva a decir a algunos que el romanticismo puede ser considerado una proto-vanguardia o una... ya hay ciertas bases para lo que después van a ser las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Y si vamos a algunas de las páginas, acá les voy a compartir unos fragmentos, ustedes lo tienen completo. Dice, digámoslo en voz alta, ha llegado el tiempo en que la libertad como la luz, penetrando por todas partes, penetra también en las regiones del pensamiento. La imagen que les comparto es La libertad guiando al pueblo de Delacroix, un cuadro del romanticismo francés. Más allá de la libertad en otros aspectos, la libertad en el arte, ¿qué implica la libertad en el arte? La libertad del artista. La libertad del artista implica salirse de las enseñanzas de la academia. Ustedes saben la lectura que hizo el siglo XVIII de los textos aristotélicos y de la importancia de la regla, de las tradiciones, de esta unidad de tiempo, de espacio que tenía que tenerlas, como que había ciertas características que encorsetaban a la obra, que el romanticismo las va a poner en discusión, ¿no? En este sentido, la importancia de la libertad tiene que ver con ello, ¿no? Y esa libertad en donde también tiene que ver, con la posibilidad de manejar los materiales. Este modo de comprender, ¿eh? Yo les sigo compartiendo fragmentos del prólogo, en donde él plantea justamente esta idea. Para él el arte moderno es el arte romántico en el que él está escribiendo, ¿no? Y dice, nuestros contrarios, al oír esto, contestan que hace ya tiempo que nos veían venir y que van anonadados con nuestros propios argumentos, diciéndonos, ¿queréis que lo feo sea un tipo digno de imitarse y lo grotesco un elemento de arte? ¿Qué está apareciendo? Están apareciendo otros criterios de valoración de la obra. Habíamos dicho lo bello y lo sublime, lo grotesco, lo feo, ¿no? Es decir, empieza a plantearse primero representar otras realidades, y la no idealización, ¿no? La ampliación de lo que voy a representar y cómo lo voy a juzgar. Ya no es necesario idealizar el personaje, ¿no? El arte debe rectificar a la naturaleza, eso ya, ¿no? Debe ennoblecerla, debe saber elegir. Los antiguos no se han ocupado jamás de lo feo ni de lo grotesco. No han confundido jamás la comedia con la tragedia, estudiar a Aristóteles, Boileau o Harpe. Eso es verdad. Sin duda, son sólidos dichos argumentos y sobre todo nuevos, pero nuestra misión no consiste en refutarlos. Están diciendo, todo eso existió. Nosotros no es que venimos a decir estamos en contra y vamos a poner algo. Dice, Dios nos libre de los sistemas, no queremos armar un nuevo sistema, ¿no? Queremos instalar la libertad, ¿no? Que el hecho agrade o disguste, poco importa cuando el hecho existe, ¿no? Reanudemos pues nuestro bosquejo y tratemos de probar que de la fecunda unión del tipo grotesco con el sublime nace el genio moderno, tan complejo, tan variado en sus formas, tan inagotable en sus creaciones. Esta idea de la inagotabilidad en las creaciones, de manera que, como es inagotable, tampoco puede haber un sistema que lo organice y que lo encajone, ¿no? Enteramente opuesto en esto a la uniforme sencillez del genio antiguo. De ese criterio clásico, diríamos, y de probar que de este hecho necesario debemos partir para establecer la diferencia radical y real que existe entre las dos literaturas, pero bueno, entre estas dos maneras de comprender el arte, diría Miguel Ángel, ¿no? De alguna manera, entonces, acá el artista como genio, ¿no? Quien solo le pide de última consejos a la naturaleza, a la verdad,
a la inspiración, ¿no? Que desecha la norma, que desecha el sistema, que desecha todo aquello que lo constriñe y le rompe o le cuarta la libertad. Y si el no manejo de la técnica me constriñe y me cuarta la libertad, bueno, ahí termino siendo un esclavo, ¿no? Porque al no saber manejar esa técnica, ¿eh? Me limita, es una libertad limitada, por lo tanto no soy libre, ¿no?